Seguimos con la serie de los 10 mandamientos que ofrece el libro de Éxodo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Recordad que si queréis escuchar de nuevo los otros 4 mandamientos anteriores, están disponibles en ese canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes encontrar también los audios en iVoox y en Spotify a través de Radio Solidaria. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Con este mandamiento comienzan los que se enfocan en nuestras relaciones con los demás. Los 4 mandamientos anteriores hablaban de nuestra relación con Dios. Los siguientes mandamientos hablan de nuestras relaciones con el prójimo, con las demás personas. Nuestros padres son las primeras personas importantes en nuestra vida y de ellos depende nuestra supervivencia los primeros años. Aunque los padres son imperfectos, como todos los seres humanos, el mandamiento nos llama a honrarlos y hasta nos da una promesa si lo cumplimos. Si tú y yo honramos a nuestros padres, disfrutaremos de larga vida. Con el pasar de los años crecemos y llevamos vidas independientes, pero el mandamiento no termina. Debemos honrar a nuestros padres toda la vida. Lo que aprendemos en el hogar forma la base de nuestra relación con los demás y con Dios. Si desde niños damos el debido honor o respeto a nuestros padres, según vayamos creciendo, se nos hará más fácil honrar y respetar a Dios en primer lugar y después a los demás. Todos sabemos que los niños traspasan los límites. Rompen las reglas repetidamente, desobedecen. La rebelión natural en nuestra humanidad surge al cuestionar el porqué y al poner a prueba nuestra consistencia para hacer cumplir las consecuencias. Los padres, los cuidadores, establecen reglas, límites para la protección de sus hijos. Pero cometemos tantos errores en el camino. Nuestro Padre Celestial nos ha dado mandatos para que sirvan como barandas o barandillas en nuestras vidas para apoyarnos. Dios no pierde la paciencia con ninguno de sus hijos. Él siempre perdona. Yo recuerdo una vez cuando desobedecí a mis padres que como disciplina me hicieron copiar en un cuaderno: honra a tu padre y a tu madre. ¿Merecí ese castigo por desobedecer? ¿Y qué mejor castigo que recordar este mandamiento de honrar a nuestros padres? A la mitad de los 10 mandamientos, Dios instruye a su pueblo diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Pedro repite en Efesios capítulo 6, verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo a través de Moisés, mientras acampaban alrededor del monte Sinaí en el desierto después de que Él los liberara de la esclavitud en Egipto. Honra a tu padre y a tu madre específicamente significa aprecia mucho, cuida, muestra respeto, obedece a tus padres, porque ellos son la autoridad en nuestras vidas. Cuando somos jóvenes dependemos de nuestros padres para la alimentación, para la comodidad, para el cuidado. Y a medida que vamos creciendo, la rebelión natural en nosotros empuja contra su autoridad, pero aún así, a menudo aprendemos a escuchar, ya que nos mantienen a salvo de situaciones peligrosas. Por ejemplo, cruzar la calle. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho: cruza la calle, pero mira que no vengan vehículos? No toques la estufa a ver si te vas a quemar. Nuestros padres nos mantienen a salvo de esas situaciones peligrosas y además nos brindan las necesidades básicas: una casa, una cama, ropa, alimento. Tú y yo debemos tener presente siempre este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. La palabra hebrea para honor significa ser pesado,
duro, agobiante. La palabra griega significa establecer el valor de. A medida que tú y yo crecemos, nos volvemos más independientes y la autoridad de nuestros padres y cuidadores sobre nuestras vidas adquiere un significado diferente. Nuestros padres siguen siendo nuestra fuente de consuelo, de provisión, de seguridad, pero a medida que tú y yo crecemos, nos sentimos cada vez más tentados a cuestionar y a seguir nuestro propio camino. Cuando lo hacemos, a menudo aprendemos por las malas que sus reglas existen para protegernos. Por lo tanto, este mandamiento nos está diciendo claramente, hónrales, honra a tu padre y a tu madre. Dado que toda autoridad pertenece al Señor, y dado que Él instituyó la familia y estableció todas las estructuras de autoridad humana en las relaciones sociales humanas, Kevin Zuber explica que todas esas estructuras de autoridad deben ser respetadas. Los mandamientos de Dios nos guían a sus pies, incluso el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre se menciona 2 veces. Éxodo capítulo 20, verso 12, que es el pasaje que estamos leyendo, y Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Curiosamente, honra a tu padre y a tu madre en el Nuevo Testamento aparece 6 veces. Mateo capítulo 15, verso 4, también lo podemos encontrar en el capítulo 19, verso 19, Marcos capítulo 7, verso 10, también en el capítulo 10, verso 19, Lucas capítulo 18, verso 20 y Efesios capítulo 6, versículo 2. Apareciendo originalmente en Éxodo, cuando Moisés presentó los 10 mandamientos al pueblo de Dios, este mandato se repite nuevamente en Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Y en la antigüedad e incluso en algunas culturas de la actualidad, se honraba a los antepasados fallecidos. En Israel, el honor debido a los padres definitivamente tiene un contexto de pacto y se refiere a aceptar y a transmitir la Torá. Fue una transmisión de su fe de generación en generación. Honra a tu padre y a tu madre. También tiene contexto de pacto. Honrarles es un pacto que tú haces con Dios y con tus padres. Jesús se lo mencionó a los fariseos. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús habló de este mandamiento a los fariseos. Mateo capítulo 15, verso 4. Marcos capítulo 7, verso 10. Y nuevamente, cuando habló de mandamientos que prohíben las malas acciones y actitudes contra los demás, también mencionó honra a tu padre y a tu madre, cuando habló de los que van a heredar el reino de Dios. Mateo capítulo 19, verso 19. Marcos capítulo 10, verso 19 y Lucas capítulo 18, verso 10. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. En Efesios capítulo 6, verso 2, antes había mencionado es Pablo. Pablo enfatiza de honra a tu padre y a tu madre como el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Cuando Pablo escribió estas palabras, la promesa del pacto de ocupar la tierra que Dios había preparado para ellos ya se había cumplido. Entonces, ¿por qué Pablo lo repite de nuevo? Yo pienso que lo repite porque no se nos debe olvidar. Cuando la palabra de Dios menciona, de cierto te digo, es porque es importante para nosotros. Es importante que tú y yo lo recordemos. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos pasar por alto nuestro anhelo de respeto y autoridad para dar la honra a Dios. Nuestros hijos son ante todo suyos. Y esto es un recordatorio de que nosotros también le pertenecemos a Dios. Dios puso los 10 mandamientos como barandillas, como soportes para nuestros corazones. Es para nuestro propio beneficio seguirlos y obedecerlos lo mejor que podamos.
El mandamiento no solo se aplica a los niños menores, esto es importante. No es un mensaje para adolescentes y para niños solamente, también para personas adultas. Hay muchos hijos que tienen entre 30, 40, 50, 60, hasta 70 años y no han honrado a sus padres. Hay personas todavía que siguen enfadados contra sus padres. El mandamiento no solo se aplica a los niños menores, sino que se enseña que los hijos adultos deben seguir teniendo respeto y cuidar a sus padres ancianos. Lo dice la palabra de Dios. De esta forma se cumple: honra a tu padre y a tu madre. Y este es un mensaje para esos hijos que están deseando que el padre o la madre fallezca para llevarse una herencia. Tristemente vemos aquí en España cómo tantos padres ya ancianos, sus hijos, como no los pueden cuidar, como tengo un trabajo, como me son una carga, una molestia, pues lo llevo a una residencia, esperando a que acabe todo para llevarme la herencia, el testamento. Eso no es una manera de honrar a nuestros padres. Qué triste que un padre ya anciano, ya mayor, tenga que estar en una residencia porque sus hijos, su familia, no lo quiere cuidar. El poder y la capacidad de obedecer a nuestros padres provienen de nuestra fe en Dios, a través de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. No hay manera de que sigamos los mandamientos a la perfección en esta vida sin que Jesús esté con nosotros. Hay mandamientos que seguramente tú los puedes cumplir. Por ejemplo, no matarás o no robarás, ¿verdad? Pero todos estos mandamientos, para cumplirlos necesitamos a Jesús en nuestra vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Cuando nos volvemos a Dios a través de Cristo, a través de las Escrituras, a través de la oración, a menudo te vas a encontrar oposición. Oposición que ofrece el enemigo, oposición que ofrece nuestra sociedad. Al joven rico, Jesús también le dijo: honra a tu padre y a tu madre. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 19, verso 17 en adelante. Cumplimos el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y honramos a nuestros padres cuando obedecemos el mandato de Dios a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y Santiago escribió que la fe sin obras es muerta. Somos salvos por gracia, pero nuestras vidas demuestran, ilustran nuestra confianza en Dios. Hay mucha gente que utiliza la palabra de Dios para poner en contra lo que Dios ha establecido. Hay iglesias liberales hoy en día que desvirtúan, que retocan la palabra de Dios a su manera y utilizan el mandamiento honra a tu padre y a tu madre y lo relacionan con el pasaje de Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como diciendo, como el padre me trata mal, como el padre trata mal al hijo, no hay que honrarlo, no hay que obedecerlo. Eso es un error. El mundo caído, lleno de pecado en el que vivimos, cede fácilmente a la traición de la confianza que depositamos en nuestros padres. Tristemente, y leyendo estadísticas en estos días, el abuso se incrementa cada día más. 700.000 niños en los Estados Unidos son abusados cada año, y el 78% de esos niños son victimizados por uno de los padres. Claramente esto entristece el corazón de Dios. Honra a tu padre y a tu madre.
Aunque las Escrituras son claras acerca de honrar a nuestros padres, de ninguna manera nos ordenan permanecer en peligro. Dios puede usar a las autoridades civiles para proporcionar justicia, protección, sanación. Ciertos profesionales deben denunciar el abuso y puede servir para salvar la vida de un niño. Jesús nos mandó amarnos los unos a los otros. No hay excepciones a este mandato. Incluso con respeto a los enemigos y abusadores. Dios hará justicia. Y la sociedad, el juez también tiene que hacer justicia a ese padre autoritario, a ese padre, a esa madre que ha maltratado, que ha abusado del hijo. Habrá justicia para ellos. Pero aún así, hijo, hija, tienes que honrar, tienes que amar a tus padres, aunque te hayan hecho daño. Y esto es difícil de entender. ¿Cómo puedo amar a una persona que me hace daño? No lo vas a hacer en tus propias fuerzas. Necesitas al Espíritu Santo de Dios para que puedas amar a una persona que te ha tratado mal. Porque la sociedad hoy en día me enseña que yo amo al que me ama. Yo respeto al que me respeta, pero al que me hace mal, tengo que aborrecerlo. Eso es lo que la sociedad nos está diciendo hoy en día. Pero Jesús va más allá y dice todo lo contrario. Ama a tus enemigos. Aunque te hayan hecho mal, ámalos. Habrá justicia, por supuesto, humana para esas personas que han abusado, que han maltratado. Habrá justicia de parte de Dios. Pero tú tienes que amarlos. Me has hecho daño, me has perjudicado, pero yo te amo. Esa es la actitud que tenemos cuando Jesús nos llena por completo. Humanamente amamos al que nos ama, pero aborrecemos al que nos aborrece. Eso es así. Para proteger nuestro corazón, Dios manda que perdonemos y dejemos en sus manos la reconciliación. La palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos, y ciertamente tú y yo debemos orar por nuestros padres que han abusado de nosotros, por ejemplo. Así puedes limpiar cualquier amargura de tu propio corazón. Debemos cuidar a nuestros padres cuando sean ancianos y no pueden cuidar de sí mismos, pero no tenemos que tener una relación cercana con ellos. Dios no nos pide que seamos perfectos, ni siquiera en el perdón y el amor por aquellos que se aprovecharon de nosotros de manera deplorable. ¿Has sufrido maltrato, abusos? Perdonas, porque Jesús está en tu vida. Pero ya esa relación cercana puede cambiar, o ha cambiado. Pero aún así yo perdono. Y yo amo, yo obedezco a mis padres. Necesitamos el amor de Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios en nuestra sociedad. Encienda el televisor, pon la radio. Malas noticias en todo momento. Lo curioso es que podemos aplicar estas verdades de honrar a nuestros padres a otras autoridades, a otros líderes políticos. Cristo nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos estar atentos a los niños que son demasiado pequeños para pedir ayuda a gritos en situaciones de abuso. Podemos ser oídos para que los niños mayores confíen y puedan ser guiados hacia una forma de escapar del abuso. Tú y yo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a alzar la voz, a cuidar y a velar por los que son víctimas de la injusticia a manos de los que tienen autoridad en la sociedad. Recuerda siempre el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es importante para Dios. Nuestra salvación en Cristo no depende de seguir las reglas a la perfección, sino solo de nuestra fe en Él. La vida dentro del amor de Cristo nos lleva a la sabiduría de Dios en cada área de nuestra vida. Él está con nosotros a través de todo, y cuando Jesús está con nosotros, tú amas a los demás. Tú honras a tus padres,
aunque hayan sido injustos contigo, aunque hayan abusado de ti, tú les amas. Pero tienes que tener en cuenta que si hay un abuso de autoridad de un padre a un niño, tiene que entrar la justicia de Dios. Tiene que entrar la justicia humana si hay una denuncia. Y eso es así. Pero yo sigo amando a mi padre. Yo sigo amando a mi madre. Aunque haya maltratos, abusos, yo tengo que honrar a mis padres. Pero la justicia tiene que hacer justicia, nunca mejor dicho. Aunque hoy en día las leyes están destruidas. Aquí en España hay partidos que están promoviendo leyes que dan vida, por decirlo de una manera, a violadores, abusadores sexuales, a personas que han maltratado a sus esposas, a sus hijos. Estas son las leyes que promueven ciertos partidos que van en contra de la familia. Yo honro a mis padres, pero sé que Dios hará justicia si hay un abuso de poder. Y yo sé que la autoridad en el país, los jueces, tienen que hacer justicia. Eso es lo que tiene que hacer un juez, justicia. Dios hará su justicia, porque Dios es santo, Dios es justo. El problema es que nuestra sociedad no lo es. Nuestra sociedad está corrompida. Y nuestros corazones también. Si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, es muy difícil que perdonemos a los demás. Es muy difícil que podamos honrar a nuestros padres, honrar a nuestras autoridades.